Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas de la Red Solidaria de Formación. Hoy contamos con una temática sumamente interesante que nos va a brindar Nora Dari, que ya brevemente la vamos a presentar, referida a las opciones desde la práctica para evaluar a distancia. Tema, la evaluación, digamos, importante en este momento, que la presencialidad tuvo que migrar a la virtualidad. Así que todos los aportes que nos va a hacer Nora, ya vamos a contarles un poquito más cómo trabaja ella, de qué trabaja, porque tiene muchísima experiencia en esto. Y bueno, les leo un poquito el resumen de lo que se va a tratar formalmente la charla, más allá de que, bueno, el espacio va a ser interactivo, al final ustedes van a poder preguntar, ¿sí? Según lo que ella exponga, dudas que les hayan quedado, ¿sí? Inquietudes. Así que, bueno, la idea es también hacerlo interactivo. Pero bueno, básicamente un poco su resumen tiene que ver con los breves tiempos de adecuación a clases virtuales o mediadas tecnológicamente del primer tramo del año 2020, atravesados por la pandemia global. Pusieron a los planteles docentes del nivel superior en la encrucijada de resolver con celeridad el proceso de enseñanza a partir de las estrategias tecnológicas disponibles. Si bien estas respuestas fueron bastante apropiadas, según algunas encuestas, aún no pudo subsanarse de modo pleno la forma en que estos trayectos serán evaluados. Algunas experiencias concretas pueden auxiliarnos a resolver estas cuestiones o por lo menos habilitar el debate sobre ellas. Creo que la introducción es bastante interesante y bueno, nos interpela a todos los que estamos en este momento atravesando este proceso de formar a nuestros alumnos a distancia, algunos sin experiencia, ¿no? Bueno, Nora es doctoranda en educación del programa interinstitucional del doctorado en educación entre las Universidades Nacional de Lanús, 3 de febrero y San Martín. Es licenciada en educación de la Universidad Nacional de Quilmes, docente e investigadora del área de educación de la Universidad Nacional de Quilmes, docente en el posgrado en la especialización en docencia universitaria y directora del proyecto de investigación sobre estrategias y recursos didácticos para la enseñanza virtual en la UCES. También es asesora pedagógica y curricular en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. Hay otras cositas también que hace Nora que ahora se las voy a presentar ya formalmente y creo que bueno, ella nos va a contar. Claramente, ese es uno de los temas centrales de nuestras discusiones más de una vez, es que sí, que hago demasiadas cosas más. No, pero por suerte, digamos, vinculándolo con esta cuestión, por un lado, ya sabes, no necesariamente la gente, pero sí vos sabés que trabajo en investigación desde hace mucho tiempo. Casi todos mis trabajos de investigación están orientados en tres grandes rubros, digamos. Empecé investigando sobre educación a distancia ya lejos de hace tiempo, en el 2000, a partir de enseñanza de las materias de historia en los campus virtuales. Después estuve vinculada muy fuertemente con el análisis de las bases, de las grandes bases de datos de evaluaciones de la calidad educativa, ya sean nacionales como internacionales, PISA, Lieche, las variables de la UNESCO y todas esas cosas. Y ahora volví a mi primer amor, que es ver cómo indagar cuestiones centrales en la educación a distancia, no necesariamente a distancia, sino desde la perspectiva bimodal, que es lo que trabajamos fuertemente dentro del grupo de investigación. En medio de esas indagaciones, de esas revisiones, de esas posibilidades y habilitaciones, nos agarra la pandemia y se transforma en un elemento, primero disruptivo, todo lo que tenía que ver con la educación virtual, pero necesario, y vos también lo sabés de esa manera, Denis, ¿no? O sea, se nos configura de una manera diferente todo lo que tiene que ver con la educación mediada, y a partir de eso, bueno, van saliendo estas experiencias como las que voy a traer en el día de hoy. Claro, lo que le podemos contar a la gente también que básicamente en todo el tema de lo que es la bimodalidad, tu campo, digamos, de investigación, nosotros trabajamos en la Universidad Nacional de Quilmes y tenemos una trayectoria bastante importante en este tema, así que tu campo de trabajo, digamos, es bastante amplio y bueno, como vos decís, también en un contexto completamente diferente al que veníamos trabajando,
todos, o sea, todos estamos aprendiendo, pero bueno, con una experiencia que vos ya traes enriquecida de tiempos de trabajo, de investigación en el área. Como siempre nosotros decimos, los que trabajamos en virtualidad exclusivamente, este momento, si bien está llevando la presencialidad a la virtualidad, no es un momento en el que se esté haciendo educación a distancia propiamente dicha, sino que esto es una adaptación a los formatos virtuales, que eso es muy importante de distinguirlo, porque, bueno, es un trabajo. Creo que en este segundo cuatrimestre muchas cosas se han de haber sondeado y han de haber estado mejor, pero bueno, seguimos aprendiendo. Bueno, Nora, yo creo que nada, estoy muy atenta a escucharte yo también y que la gente también debe estar muy interesada en lo que tenés para contarnos. Así que bueno, gracias, Nora. Ojalá que así sea y entonces vamos a poder comentarles algo de lo que venimos haciendo a partir de, digamos, de este cruce particular entre la investigación y las prácticas, ¿no? La intención es esa, es fortalecer esas cuestiones. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que están participando de este espacio, muchas gracias a la Red Solidaria de Formación por habilitarnos la posibilidad de contar cosas que fuimos haciendo, que fuimos mirando. En clave central, mi trabajo de hoy, la presentación del día de hoy, tiene que ver con cuestiones de trabajar prácticas en el entorno, es decir, no van a encontrar marcos teóricos o discusiones teóricas, van a estar situadas, pero van a mirarse desde la perspectiva de la práctica, es decir, de lo que se hizo a partir de determinados recorridos durante el primer cuatrimestre de este año en plena pandemia. Bueno, yo para esto tenía la intención de mostrarles una presentación para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando. Y a Bien. Les decía recién es que mi intención es traerle cuestiones que están ligadas con la práctica, es decir, miradas y trayectos desde espacios formativos diferentes. Recién Denise aclaraba muy concretamente y muy ciertamente que no es lo mismo educación virtual que esta educación virtualizada o en entornos particularmente cercanos a lo virtual, porque están planificadas de manera diferente. Pero yo para mostrarles hoy lo que se hizo durante el primer cuatrimestre, tomé en consideración 3 materias que dicté en el primer semestre del año, 2 de las cuales fueron efectivamente virtualizadas y una que es solamente virtual. Eh, en términos de que pudiéramos observar en este proceso qué cuestiones se pusieron en juego, qué pudimos recuperar, qué cuestiones pudimos traer de la presencialidad, qué necesidades había para traer estas cuestiones desde la presencialidad, de quiénes y por qué. Y a partir de eso, ver este abanico posible, como les decía recién Denise en el resumen, ese abanico posible de oportunidades que podemos seguir indagando y practicando a partir de los recursos que tengamos disponibles. La idea es pensar en conjunto. Entonces, les pido, si pueden, entrar en esa dirección que aparece en esta diapositiva, que es www.menti.com, y una vez que entran en ese espacio, coloquen el código que aparece a continuación. Esto les va a habilitar un espacio para indagar, para curiosear, en el que se les van a pedir 3 respuestas. 3 respuestas que son una palabra cada una en función de la pregunta que está situada sobre esto. La intención es que ustedes puedan observar ahí, lo vamos a observar en conjunto en un par de diapositivas más, para que veamos qué queremos decir cuando decimos esa palabra que se está preguntando en el lugar. Probablemente el acceso vaya a quedar en el chat de YouTube por si algunas personas van incorporándose y quieren participar de esta medición, para que después pueda mostrarles efectivamente de qué se trata el resultado de esto. ¿De qué hablamos cuando estábamos hablando de estas experiencias concretas? Yo les planteaba recién que
nos situamos en el nivel superior, universitario, si lo queremos clasificar de esa manera, pero en el nivel superior. Esto implica que la mediación parental, por ejemplo, como la que hay en otros niveles educativos, no existe, y es una relación directa con el estudiante y el docente, mediada de otra manera, pero con el mismo criterio. Vamos a trabajar, como les decía recién, con dos experiencias, una experiencia virtual y dos materias virtualizadas que corresponden a una especialización y a una licenciatura, en este caso en educación, que le da diferentes condimentos, diferentes estructuras a esto que se está planteando, el hecho de que sea una materia virtual pensada específicamente para la virtualidad, brinda elementos, brinda recursos, configura imágenes desde otra perspectiva, y las virtualizadas que fueron, digamos, traccionadas al espacio virtual con mucha virulencia, como decía recién Denise cuando comentaba el resumen, es decir, con mucha urgencia, con la necesidad de cubrir el espacio, de que no hubiera grandes gaps en los espacios de formación, que el estudiantado pudiera seguir aferrado a una tabla de salvación, por lo menos intelectual y hasta emocional, que era seguir cursando las materias en las que estaba inscrito, pero que no contaban con todos los recursos disponibles que sí tenía el espacio virtual. En nuestro caso concreto, muchas posibilidades que habilitó la universidad en su área virtual, allanaron una lógica de campus muy interesante, pero que no llegaba a cubrir ni las expectativas, ni en algunos casos las necesidades completas de lo que podíamos llegar a generar dentro del espacio. Eso implicó, claramente, búsqueda de otras alternativas. Pues más adelante voy a hablar más específicamente. La posibilidad de las alternativas que nos dio el campus nos habilitó el no tener que huir despavoridos, de no tener que correr a otros espacios como plataformas pagas o como plataformas comerciales, y resguardar muchas de las cuestiones que para la educación en Argentina son centrales, como la data específica de los estudiantes, como las prácticas que se fueran realizando dentro de cada espacio, como los contenidos que se manejan, la cuestión bibliográfica, etcétera, etcétera. Todos los cambios que se hicieron, ya sea para estrategias didácticas de la virtualización de los contenidos, los formatos evaluativos utilizados, las formas de organización curricular, la distribución de actividades, todos fueron sostenidos sobre marcos teóricos, no es que fueron hechas de manera, digamos, incipiente o en una clara innovación sin tener un sostén teórico detrás de ello. Algunos de ustedes, si ya participaron en otras de las reuniones de la red, habrán escuchado hablar a Rebeca Nijovic, habrán escuchado hablar a Marilina Litzman. Muchas de ellas hablaron sobre la cuestión evaluativa, sobre los diferentes modelos de concreción, cuáles son las posibilidades de análisis que uno tiene en virtud de conseguir la información que nos revele si efectivamente el estudiantado está aprendiendo, está apropiándose de determinadas estrategias, de determinados recursos y de determinados contenidos. Es decir, no es que se pensó la evaluación ad hoc sin ningún tipo de sostenimiento previo, sino que hubo una construcción teórica que nos fue ayudando de una manera, digamos, paralela a los modos y las nuevas expresiones que estábamos vinculando con los contenidos de cada una de las asignaturas. Como cierre, no queríamos quedarnos solamente en la evaluación de producto, que fue una de las cuestiones centrales, es decir, nosotros estábamos evaluando un cuatrimestre, estábamos evaluando materias, y en muchos casos eso se redujo a modos de evaluación de un producto determinado, y nuestra intención no era eso, era abordar todas las posibilidades que nos permitiera el campus, en este caso nuestro campus en particular, pero el proceso, para poder generar un modo de evaluación procesual que tuviera diferentes componentes, además de evaluar un producto. El producto también obviamente fue evaluado, y en este paquete particular es donde nosotros pensamos cuáles fueron las mejores apropiaciones que se realizaron durante el recorrido de la cursada. Esta idea, les decía recién, digamos, por qué razón cada una de estas 4 focos nos parecieron importantes. Primero, ubicarnos en el nivel. Les decía recién, bueno, esto de la autonomía del estudiante es una oportunidad. Uno puede
generar estrategias diferentes sin la necesidad de la mediación, además de la tecnológica, que sí era necesaria, sin otra mediación, por ejemplo, la mediación parental que hay con el nivel de primaria. Allá lejos de hace tiempo, en abril, cuando todavía esto era algo que iba a terminar en muy corto tiempo, hicimos una presentación sobre la evaluación en primaria, y comentábamos esto, ¿no? Digamos, hay que, en ese nivel hay que reformular muchas cosas porque hay que incorporar al agente de cuidado, al padre, a la madre, al tío, al quien esté a cargo de la criatura, dentro de este proceso formativo. Esa es una ventaja que tenemos en el nivel superior, la no dependencia de digamos, de un acompañante dentro del recorrido, salvo digamos, condiciones muy puntuales. En general es autónomo el interlocutor o la interlocutora con la que estamos trabajando. Otra oportunidad es esto que les comentaba recién, la posibilidad de tener un campus propio. Un campus propio nos permitió pensar estrategias diferenciadas todo el tiempo, y si una estrategia no funcionaba, corríamos a otra que nos estuviera habilitando el campus. Eso nos permitía innovar y crear sistemáticamente, es decir, si bien como les decía recién, hay una especie de estructura, hay un currículum que puede ser flexible o no, y en esta hecatombe que fue la pandemia en sus primeros meses, teníamos que utilizar los criterios de flexibilidad, los criterios de creatividad. El tener un campus para poder hacerlo nos permitió, hasta prueba y error, en muchos casos, generar esas posibilidades, estrategias y recursos. Por otro lado estaba la cuestión del manejo bibliográfico, es decir, los estudiantes no podían ir a otro lugar a sacar las copias, a comprar los libros, etcétera, etcétera, como estamos acostumbrados en el espacio presencial, y dentro del campus propio había herramientas que les permitían acceder a este material bibliográfico de diferentes modos, con diferentes herramientas, y además la articulación del docente en el medio de todo este proceso. Estas oportunidades también tenían una confrontación en clave de retos, ¿no? O sea, no siempre son sencillas las cosas, y esto tampoco iba a serlo. Y entonces se nos aparece uno de los primeros problemas, que era, que además es un problema a nivel nacional y a nivel regional muy fuerte, que es el de las diferentes herramientas tecnológicas que portaba el estudiantado. Es decir, no todo el mundo tenía la posibilidad de la conectividad, no todo el mundo tenía una computadora en su casa. Tuve casos concretos de 2 estudiantes que se conectaban desde un celular que no era de alta generación, entonces, digamos, era un esfuerzo, un trabajo extra poder dimensionar los materiales didácticos, las clases y los videos para que pudieran acceder estas personas a los requerimientos. Eso era un reto que teníamos que afrontar. Muchos, digamos, la cuestión de la conectividad es un tema todavía que no permite la posibilidad de que esto sea un espacio pleno de acceso. Otra cuestión era cómo formular trabajos en equipos, digamos, a mí me gusta mucho, y creo que además es una competencia básica de trabajo, pensar trabajos en equipo para poder resolver cuestiones. En una de las asignaturas, hasta el modelo de evaluación está centrado en un trabajo en equipo presencial con determinadas características que después se las voy a contar. Entonces, ¿cómo podemos pensar la posibilidad de que los grupos funcionen, que se tomen las responsabilidades necesarias, que puedan articular, que puedan discutir, y que además uno pueda guiarlos en ese proceso, estando en estos marcos de aislamiento y de lejanía, ¿no? O sea, es reformular para, no nos olvidemos que el perfil, además del estudiantado, no tenía, si no estaba estudiando virtualmente, es porque su intención en muchos casos era seguir estudiando presencialmente. Entonces, hasta en algunos casos había un rechazo a poder trabajar de cualquier manera mediado por tecnología. Y por último, la heterogeneidad, ¿no? O sea, que está vinculada con los 2 niveles anteriores. Teníamos personas que tienen un alto nivel adquisitivo, con computadora propia y buena conexión a internet, sin necesidad de compartirla con nadie, y gente, como les comentaba recién, que tenía solamente un teléfono en su casa, y a partir de ese teléfono hacía todo el trabajo académico que se les estaba pidiendo. Eso en virtud del acceso, pero también teníamos diferencias en edades muy marcadas, y diferencias en cargos jerárquicos. Mis carreras son de ciclo de complementación curricular, y entonces tiene, digamos, un nivel etario mucho más alto que otras carreras de la universidad.
Esta heterogeneidad también debía ser manejada dentro del espacio, que permitiera además un trabajo en equipo y que permitiera que estas diferencias en clave tecnológica pudieran ser subsanadas. Es decir, era un reto interesante e importante para que lo consideráramos. Era necesario que lo consideráramos dentro del espacio de formación. Es más, en un par de oportunidades tuvimos que romper algunos equipos de trabajo porque no pudimos desagregar estas dos cuestiones de la heterogeneidad social y de la heterogeneidad tecnológica. ¿Qué nos permitió la virtualización? Primero, este criterio de campus, es decir, los estudiantes estaban en un aula, están en contacto con múltiples accesos para poder responder a las propuestas didácticas que hiciéramos desde el espacio de profesorado. El campus nos habilita esto, el campus nos da un giro de vuelta, nos da muchas más vueltas para poder pensar nuevas cuestiones. El campus además tenía una guía para aquellos que no hubieran estado transitando los espacios virtuales, que apoyaba digamos, el manejo del mismo aula, de las herramientas tecnológicas internas, de las diferentes herramientas pedagógicas que tiene incorporado. Entonces este auxilio nos habilitaba posibilidades, siempre es una habilitación de posibilidades. Por suerte, digamos, yo contaba con un poco de experiencia en el campus virtual, pero en el virtual, entonces era como, es lo que les decía al principio, ¿no? A veces quedaba uno tenso en las posibilidades versus las herramientas efectivamente brindadas. En la otra materia, en la que era solamente del campus virtual, las posibilidades eran mayores y la verdad que los resultados eran impresionantes en clave de compromiso de los estudiantes para poder realizar algunas actividades concretas. El uso del repositorio de materiales didácticos se los comenté hace un rato, es decir, ese recurso incorporado en el campus le permitía al estudiante ir rastreando la bibliografía obligatoria sin necesidad de tener que correrse de ese espacio, ponerse en riesgo en clave de salud, ni ponerse en riesgo en ningún otro tipo de clave, mientras que el material está sistematizado dentro del espacio institucional, están con las normas que corresponden a ese tipo de material. Por ende, tampoco se estaba, digamos, infringiendo ninguna norma más allá del espacio institucional. Aquí entra en juego otra variable más, ¿no? que es necesario decirla, es decir, las materias al ser virtualizadas no caen en la normativa del espacio de la virtualización tradicional, del espacio virtual tradicional. Entran en otro paquete en el que nos permite como docentes pensar estrategias de evaluación totalmente diferentes, cambiar el eje del juego, dar vuelta el eje de medición, que el estudiante pueda apropiarse del espacio hasta de su propia evaluación, cosa que en el campus virtual, digamos, tradicional, tiene otro marco normativo en el que el estudiantado está obligado a tener algún tipo de evaluación sincrónica presencial. Nosotros acá teníamos todas las posibilidades, es decir, podíamos evaluar sincrónicamente, pero podíamos evaluar asincrónicamente. Es más, lo hicimos. Hicimos actividades en tiempo real, de presentación de temas desde el docente al estudiante, como de los estudiantes al docente. Hicimos actividades asincrónicas, muchas, de presentaciones, de trabajos, de revisión bibliográfica, y todo eso nos fue permitiendo ir viendo el proceso de apropiación de conocimientos que iban haciendo los estudiantes. Y por otro lado, no sé si definirlo como un reto, pero que fue muy interesante para mí, y para los pobres que estaban en las dos materias también, que es que las dos asignaturas son de estilos muy diferentes. Estaba dando una materia que tiene un condimento muy fuerte sobre el debate, la construcción política, las dimensiones curriculares, es decir, donde uno puede pararse en un espacio donde el debate y la confrontación es necesario para mí siempre son necesarias, pero en esa particularmente estaba habilitada esa posibilidad, desde una mirada mucho más, desde el manejo de las teorías, desde las discusiones teóricas, desde la configuración de perspectivas, etcétera, etcétera, y la otra, o sea, una materia que podía ser mucho más desestructurada en términos de acciones, y la otra que no, la otra que efectivamente no era desestructurada, que tiene mucha estructura, y que habla digamos, tuvo dos materias de evaluación y una que no era de evaluación.
Entonces, esta segunda materia, con un criterio mucho más estructurado, que además siempre la manejo con capacidades innovativas dentro del espacio del aula tradicional, tenía dentro del espacio virtual menos posibilidades de ampliación de los espacios de evaluación, ¿no? Pero igual le dimos una vuelta de tuerca y pudimos hacer algo que nos pareció muy interesante. ¿Cuál era nuestro marco teórico fundamental? Primero, que fuera democrático. Nuestro marco teórico, tanto en la cuestión de pensar las estrategias y recursos didácticos, como de los modos de evaluación, que obviamente están claramente imbricados, tiene que ser democrático, es decir, tiene que recuperar voces, tiene que recuperar las voces de todos los hablantes en el espacio del aula. Es decir, no puedo pensar, y fue una de las cosas que más trabajo me costó, y mis estudiantes pueden dar fe de ello, en esta idea de tener los micrófonos muteados todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de tener un silencio fuerte en la clase a partir de la no habilitación de la voz. Entonces, pensar en un marco teórico que tenga un sustento democrático nos obligaba a ver de qué manera podíamos recuperar todas estas voces, que las voces no se perdieran, que el conocimiento, principalmente en un espacio como el de la educación, se construya a partir de diferentes miradas, de diferentes voces, para poder pensar el objeto. A partir de esta idea de que las voces tienen que ser escuchadas, las voces tienen que ser recuperadas, y se puede llegar a pensar más allá del espacio de discusión controlado que nos permiten las plataformas de videoconferencias hoy, empezamos a trabajar sobre cómo hacer esta recuperación de voces, ¿no? O sea, cómo pensar el replanteo del estar más allá de ser una fotito dentro de una pantalla de computadora. Este fue un reto interesante para poder plantearnos, y creo que se logró. O sea, probablemente sería más interesante ver las voces de mis alumnos, que algunos de ellos debe estar escuchando esta charla, pero creo que se logró transformar este espacio que parece frío y desvinculante en un espacio de donde las voces puedan ser reconstruidas a partir de su propia configuración. Por otro lado, y ya lo dije también al principio, pensábamos en una evaluación formativa, en una evaluación por procesos, en una evaluación que nos permitiera ir observando los grados de adquisición de conocimientos, de competencias, de habilidades, de raíces discursivas, de interlocución, de respeto por el otro, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos con esa idea de que no podíamos pensar solamente en dos radiografías, en dos momentos históricos, sino en ver cómo estos conocimientos se iban a ir enraizando con el grupo de estudiantes para poder pensarse a sí mismos como agentes que puedan replantearse, por ejemplo, los marcos curriculares que están vigentes. Y salió bien, eso salió bien. Después también mirándolo a partir del aprendizaje por proyectos, es decir, corrernos de una evaluación memorística, de registro inmediato, y implica, por ejemplo, cambiar los modos de resolución de los temas, ¿no? Es decir, nosotros podíamos haber pensado, qué sé yo, otro tipo de aprendizaje, un aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, que en una de las materias igualmente se utilizó, pero tratamos de trabajar con proyectos que tuvieran en cuenta el marco normativo, el marco teórico, la bibliografía e ideas que pudieran ser innovadoras. Las propuestas en una de las asignaturas acerca de cómo podía ser la innovación la generé yo, pero en la otra la generaron los estudiantes, y es muy interesante cómo se transformó en un espacio en donde, a partir de sus propias inquietudes, hicieron un trabajo prácticamente de investigación en 2 meses y pudieron presentar unas propuestas evaluativas hiperinteresantes que luego se las voy a comentar. Tenemos acá un problema que genera una cierta tensión, y no tanto, depende de cómo nos planteemos la cuestión, que es que muchas veces nos pasa en los espacios presenciales, ¿no? Que las propuestas innovativas pueden llegar a ser rechazadas por los estudiantes, pero que está bueno hacerlas, que está bueno poder intervenir desde otra perspectiva cada uno de los temas, y
se genera una tensión con las propuestas tradicionales, que también tienen cosas buenas y que son cosas interesantes para rastrear, porque por alguna razón son tradicionales, no solamente porque son cómodas, sino porque pueden permitirnos observar determinados procesos de aprendizaje. Incorporábamos también la cuestión de autoevaluación. Cuando estuvo Rebeca Anijovic les dijo, digamos, cómo podemos empezar a pensar modos de autoevaluación o de evaluación por pares para ver si efectivamente los estudiantes están apropiándose de ese conocimiento en virtud de sus propias miradas, no solamente de la dependencia de la mirada del docente, que tiene sus riesgos, pero que en el caso de la asignatura de posgrado tuvo un resultado, la verdad que espectacular, que cómo fueron interactuando y cómo fueron acompañando esos crecimientos entre ellos mismos. Esto no me parece, digamos, menor, me parece que se plantea como importante, porque lo que estamos tratando de ver es de apropiarnos de diferentes recursos para poder organizar las formas de resolución de lo que sería, en este caso, nuestro modo de evaluación. ¿Qué estrategias didácticas planteamos en este espacio de la virtualización? Bueno, hay una que ya se las comenté recién, que era la dimensión estar muteados y silenciados versus recuperar las voces. Esa fue una de las que más trabajo costó en general para poder habilitar estas voces, habilitar estas formas de pensar, estas discusiones, que las voces no se taparan, porque siempre hay voces que intentan estar más tiempo en el micrófono, a todos nos pasa, voces que van tapando otras voces, pero para mí el eje central de todas las estrategias didácticas tuvo que ver con el primero de los puntos, con la generación de vínculos. Porque si no generamos esto es un proceso social, la educación es un proceso social, es un proceso de articulación entre personas, por ende, si no generamos un vínculo que sea lo suficientemente sólido, es muy difícil que se pueda digamos, que se pueda relacionar con el conocimiento por el conocimiento mismo. Entonces, pensando siempre en esta idea de cómo generar un vínculo lo suficientemente sólido que le permita a un estudiante informarnos que su padre estaba contagiado de COVID y que estaba muy grave, y que por eso me pedía perdón o disculpas por no estar presentando un trabajo, y no tiene que ver casualmente con normativas o presencias, sino con la responsabilidad y el compromiso del estudiante y la posibilidad de decir estas cosas que salen a partir de este primer punto, ¿no? Es decir, si yo no genero un vínculo como docente con mi estudiantado, es muy difícil que mi estudiantado pueda generar un vínculo, no solo conmigo, sino con el conocimiento que estoy tratando de co-crear con ellos. Para esta generación de vínculos utilizamos todos los recursos disponibles. Claramente el aula es una de las primeras ventanas. El aula tiene ciertos disparadores que nos permiten comunicarnos desde el mensaje tradicional, desde un messenger o un mensajero pequeño para hacerlo de manera más personal, los foros habilitados, pero también apareció la necesidad de un WhatsApp. Y ahí está muy, muy interesante, porque se transforma en un contralor diferenciado de registro, de pedido, de resolución, que a veces cuesta trabajo poder equilibrar entre la necesidad y la disponibilidad, ¿no? Y todos los otros recursos disponibles posibles. Por ejemplo, una de las cuestiones centrales que tuvimos es que en la primera instancia, pensando en la cuestión de la virtualización del espacio, yo me tomé el trabajo de generar material didáctico audiovisual muy, muy producido, con demasiadas horas de trabajo, para que no hubiera, digamos, para que lo que tiene que ver con los contenidos y con la articulación de ese contenido con la asignatura y otras asignaturas de la carrera no se perdiera. Les encantó, estuvieron muy felices, pero empezaron a reclamar la posibilidad de este vínculo afectivo sincrónico en el que pudiéramos vernos las caras, los ojos y decir cosas y preguntar cosas. El argumento original fue preguntar cosas, pero después también fue decir y construir discursos, construir acciones. Otra de las estrategias fue menor control de lecturas. No es que no hubo control de lecturas, lo hubo, pero el control de lecturas no era la herramienta central para poder medir efectivamente qué era lo que estaban haciendo los estudiantes desde sus casas. Sino que empezamos a trasladar esta cuestión del control de lecturas a otras estrategias donde la propuesta saliera de parte del estudiantado. Entonces, por ejemplo, nos pasó en las 3 materias,
la presentación de los temas, en vez de ser una presentación realizada por una profesora que intentaba controlar todas las variables posibles, era presentado por ellos mismos. Y ahí fue muy interesante porque, y lo van a ver en 2 segundos, si es que podemos acceder a algunos de los dos links, eh, se van a dar cuenta de que hubo digamos, una difusión muy particular de las ideas a partir de las miradas propias del estudiantado frente a la posibilidad o a la oferta al revés, digamos, ¿no? Desde mi parte hacia ellos. Por otro lado, utilizamos muchos de los recursos colaborativos del campus, es decir, cuando nosotros estamos pensando en una evaluación de grupos, en una evaluación de equipos, podemos perder esta lógica de ver quién está efectivamente comprometido, colaborando, articulando, pensando, deseando o lo que fuere. Frente a esta cuestión, dos recursos claros como que posee el campus, que poseen los campus en Moodle, en este caso, que teníamos nosotros disponibles y que ahora se actualizó, así que tenemos aún más recursos, pero que en ese momento teníamos eran las wiki o el manejo de grupos. A partir de estas dos herramientas, la wiki termina resultando una estrategia colaborativa impecable para poder hacer el seguimiento, para poder ver cómo se evalúan entre ellos, digamos, nos puede servir para muchas cosas sin tener que estar exponiendo espacios de otros instrumentos o de otros recursos. Termina siendo algo muy, muy interesante en clave de lo que les planteaba recién, ¿no? Por un lado, en cómo elaborar un discurso, cómo responder a ese discurso, cómo organizar una temática, y ver de qué manera cada uno de los estudiantes y las estudiantes van organizándose, interactuando y dándole una forma particular a este requerimiento que estaban teniendo. Y después, bueno, los permisos, ¿no? Esta cuestión de los permisos que no son permisos que uno habilita, sino el permiso que uno se da entre nosotros y con los mismos estudiantes. La posibilidad, más que el permiso suena como muy fuerte, pero la posibilidad de que el estudiantado pueda apropiarse de otros recursos tecnológicos que tengan en disponibilidad y con eso organizar de otra manera los contenidos. Es decir, correr el eje digamos, del espacio formativo en las estrategias específicas del docente a las posibilidades y habilitaciones que los estudiantes por sí mismos tenían. Paramos un minutito. Voy a chusmear en el Mentimeter a ver si alguno de ustedes ya votó. Supongo que sí, porque no puedo acceder sino directamente desde la pantalla. Denme un segundo. Bueno, no me deja desde el teléfono ahora, no salió mal la cosa. Pero igualmente después lo vamos a ver cuando terminemos la presentación para no tener que desarticular algunas cosas de la presentación formal. ¿Por qué es interesante ver, por qué quería hacer este parate yo acá? Para ver qué es lo que están opinando ustedes acerca de qué es evaluación. Cuando nosotros nos presentamos esta duda acerca de cómo se evalúa, qué pienso que tiene que ser una evaluación, tengo un cúmulo de conceptos y de presupuestos imbrincados en esa toma de decisiones. Por eso, cuando ustedes respondan y cuando yo pueda acceder a la respuesta de esta consigna, nos vamos a enterar de cuál es la mirada que tiene la mayor parte de quienes están participando en este momento de este sondeo sobre la evaluación en sí misma. Porque a partir de ello vamos a entender de diferente manera los que son estos conceptos. Mi primera discusión es qué quiero evaluar. Las mismas preguntas la hicieron en su momento otras de las expositoras anteriores en estas jornadas de la red, ¿no? Es decir, ¿qué quiero evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Y qué o cómo voy a pensar estas estrategias evaluativas? Entonces yo me planteaba qué quería evaluar. Quiero evaluar al estudiante, obvio, pero ¿qué quiero evaluar del estudiante? Y entonces aparecieron 3 momentos fundamentales, digamos, como para poder pensar las estrategias de evaluación, que tenían que ver con estos 3 ítems que están planteados en la pantalla. Por un lado, quiero evaluar el proceso de aprendizaje. Por un lado, quiero evaluar cómo va adquiriendo determinadas habilidades, competencias y conocimientos, cada uno de ellos de manera individual.
es necesario medir eso, porque de esa manera uno puede acompañar al mismo proceso de aprendizaje. Es decir, hay que pensar todo el tiempo que la evaluación es parte intrínseca del proceso de aprendizaje. Entonces, quiero ver ese proceso. También tengo que ver algún producto, es decir, puedo hacer una intervención particular en un punto determinado del espacio formativo y obtener determinados productos específicos vinculados con lo que yo ya estaba discutiendo, presentando o analizando con ellos. Y por otro lado, algo que me parece que es pertinente y necesario, modos procesuales de apropiación de conocimiento, con la generación de productos y con las relaciones entre los pares, al margen de la relación con el docente, claramente, que esa es como más, digamos, como más natural y a partir de otros criterios como la autoridad pedagógica, el conocimiento del campo, etcétera. Las formas de poder hacer esta distribución de oportunidades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero el eje central acá estaba dado en las interacciones que se podían producir entre ellos y sus propios procesos, entre ellos y los procesos de sus compañeros, y en los productos que fueran a elaborar al respecto. ¿Cuáles eran las premisas de trabajo evaluativo? Hace un rato les dije que yo estuve hablando a principio de año sobre evaluación en otros niveles educativos, y en aquel momento discutía 3 de estas 4C. Y cada vez estoy más centrada en que las 4C son un eje central de organización y de pensar de pensar las cosas, ¿no? Por un lado, tienen la cuestión de generar confianza. Es decir, la confianza no es solamente, que es algo que se estuvo discutiendo en este momento muy fuertemente acerca de cómo controlamos que el estudiante sea el estudiante que está tomando determinado examen, ¿no? Entonces, la posibilidad de generar confianza tiene que ver con esta articulación de la generación del vínculo y la interacción entre los pares entre los pares y el docente. Yo necesito generar ese marco de confianza, que ellos consideren de que efectivamente voy a confiar en su criterio, voy a confiar en su forma de construir su conocimiento, voy a confiar, pero que ellos además confíen en que yo voy a evaluarlos con los criterios lo más estrictos, podríamos decir, pero en serio, con los instrumentos más confiables posibles, y que efectivamente lo que estoy diciendo que voy a evaluar sea lo que les voy a evaluar. Y ahí entra en juego esta idea que vengo trayendo desde hace 2 diapositivas adelante, que tiene que ver con la generación de un marco de vínculo afectivo, emocional, de contención, etcétera, etcétera, que entre sus variables tiene que considerar este marco de confianza. Por otro lado, en la otra esquina, el nivel de conciencia, es decir, hasta qué punto yo puedo efectivamente medir, considerar, evaluar, replantear, discutir, dentro de la heterogeneidad que yo les estaba planteando. Es decir, tengo que tener un grado de conciencia como elaboradora de un instrumento lo suficientemente sólido para que ese instrumento pueda llegar en las mejores condiciones posibles al estudiantado, y a partir de eso pudieran ellos construir digamos, un documento, planteo o discusión serio y consolidado. Y esto a su vez va de la mano de estas otras 2 cuestiones. Por un lado, la confianza y mi propia conciencia, mi toma de conciencia sobre lo que estoy haciendo, va a generar primero un compromiso mío a partir del manejo de los instrumentos, del manejo de las herramientas, de las diferentes herramientas didácticas disponibles, la generación de cuestiones que estén vinculadas con que ellos puedan aprender, ese compromiso que a su vez va a ser respondido con un compromiso que se va a ir generando a partir de estas herramientas de confianza y de estas herramientas del vínculo afectivo social. Y no menor, pero la dejé al final, la idea de la creatividad, es decir, habilitar la creatividad. Estamos en un momento en que la creatividad es lo que nos puede efectivamente seguir situando en un espacio de formación de personas. Es decir, tenemos que ser creativos, pero no creativos por hacer cualquier cosa, sino creativos dentro de esta lógica, de estas articulaciones entre estos 4 puntos, ¿no? Es decir, pensar nuevas estrategias, pero a conciencia, es decir, estrategias que puedan ser llevadas a la práctica. Pensar comprometidamente sobre si efectivamente este marco que estoy pensando para la evaluación va a conseguir que estos estudiantes puedan confiar en sí mismos para poder resolverlo, puedan comprometerse con el documento que vayan a hacer o con la información que vayan a recabar, y puedan ser conscientes de su propio aprendizaje. Para mí estas 4C
están cada vez más articuladas. Ayer, cuando estaba terminando este PowerPoint, me aparecieron algunas otras cuestiones más, pero me parece que sobre esto tenemos que estar fortaleciendo el vínculo pedagógico, el vínculo didáctico. Es decir, a partir de estos 4 criterios, para poder organizar nuestras formas de operar estrategias didácticas, pero también de poder evaluar a nuestros estudiantes. Los instrumentos, que esto es lo que todo el mundo quiere saber generalmente. Bueno, ahí está claro que cada instrumento va a depender del estilo de evaluación o de la fase de lo que yo efectivamente estuviera evaluando en ese momento. Por un lado hubo foros dirigidos, es decir, temáticas puntuales a las que había que responder sobre determinadas consignas con manejo bibliográfico. Y ese foro dirigido iba a estar adecuado a modelos de respuestas que en muchos casos podían ser similares, pero que estuvieran vinculados con esta articulación con los temas a trabajar. Dirigidos por parte del docente, dirigidos por parte de, digamos, por parte temática como por control del docente. Pero también hubo foros libres, donde podía haber consultas de parte de ellos, hubo organización de algunas actividades extras que les parecían interesantes, etcétera, etcétera. Cada uno fue dándole forma a estos foros libres, algunos de alta participación, otros de no tanto, pero que no tenían una fuerte impronta de vigilancia epistémica o de cercanía del docente dentro de ellos. Por otro lado, algo que también está fuertemente vinculado con los entornos virtuales, que son los cuestionarios con respuestas cerradas, estilo multiple choice, que es algo de lo que se está usando mucho porque nos permite una rápida respuesta de parte del estudiantado y del sistema para darnos datos de quién aprobó y quién no, pero que en general cuesta mucho trabajo que sean bien armados, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en una de las materias que a su vez habla de por qué se hacen los cuestionarios, de por qué se utiliza este instrumento en las evaluaciones que son extremadamente masivas, que en la materia se llama sistemas de evaluación, y utilizamos el recurso del cuestionario al que todos le tenían pavor por la cuestión de la delimitación de los tiempos, pero que nos permitió digamos, utilizar ese recurso para que vieran de qué se trata ese cuestionario, con el que además muchas veces son evaluados muchos estudiantes en diferentes espacios presenciales, ¿no? Cuestionarios acotados, con un multiple choice, como las evaluaciones que se hacen de manera sistémica en muchas partes del mundo, incluida PISA, por ejemplo. Estos cuestionarios se hacían de manera individual, o sea que era un modo de evaluación individual que además tenía como consecuencia, como correlación, un modo de evaluación grupal que también se iba a hacer dentro del espacio del aula. Las wikis, como le comenté hace un rato, esta posibilidad de generar páginas que se van correlacionando entre ellas y discutiendo entre ellas, y nos permite hacer un seguimiento muy particular de cada una de las intervenciones de los alumnos, y a su vez ir viendo cómo está funcionando todo el grupo del aula. Portafolios, que los portafolios para mí son una herramienta importante en una de las materias, que es una de las cosas que les quería mostrar ahora, también está vinculada con cómo se construyó el portafolio. Fue un portafolio que se construyó no solamente con conocimientos teóricos, sino que, la noción de portafolio es, nosotros organizamos una especie de carpeta en el que incorporamos determinados contenidos o conocimientos o actividades o lo que fuera, que nos va a dar una mirada global sobre lo que el estudiante está haciendo hasta ese momento, que además no la vamos a generar nosotros, sino que la va a generar el mismo estudiante. En el caso concreto de los portafolios que trabajamos, se dieron consignas muy diversas, es decir, ellos estuvieron trabajando las 6 primeras clases, en actividades que eran de otro estilo, estaban más cercanas a lo anterior, participaron de una wiki, estuvieron en foros dirigidos, respondieron a determinados cuestionarios, se midieron ciertas presentaciones y presentaciones propias, y además trabajaron en respuestas concretas a guías de preguntas. Todo eso lo fueron haciendo sin una idea de por qué, sin una idea formal más que la de cumplimiento de las tareas de campus. Cuando llegó el momento de plantearles cómo podían restaurar toda esa información para su propia evaluación, les presentamos la tarea de portfolios. Entonces el portafolio lo que hizo fue
que ellos mismos eligieran cuáles habían sido sus mejores aportes al aula y cuáles habían sido los obviables, porque ellos iban a decidir cuáles eran las intervenciones que merecían estar en este lugar, en el lugar de lo discursivo, en el lugar del espectro formal de la evaluación, que le iban a presentar a un otro, y en ese caso el otro era yo. Pero la selección de todos estos contenidos, la selección de las estrategias, la selección de los discursos, eran propias, es decir, ellos mismos presentaban aquellas cosas que les parecían necesariamente mostrables, mejor mostrables, que podían dar cuenta de lo que ellos habían aprendido. Y esa es una herramienta interesantísima para poder pensar la evaluación. Es decir, el propio estudiante se presenta a sí mismo a partir de evaluar lo que hizo. Y ahí hubo unos casos muy interesantes de los que habían hecho cosas que no le habían prestado atención a las actividades, y que planteaban esto, y me di cuenta de que yo tal actividad no la respondí, y que además de no responderla, me perdí la oportunidad de responderle a un compañero que estaba diciendo algo diferente de lo que yo opino. Y eso lo plasmaron dentro del mismo portafolio, y les sirvió a ellos como espacio de medición de qué efectivamente estaban haciendo y cuántas cosas estaban perdiendo dentro del espacio virtual. Presentaciones, una de las cuestiones que tengo para mostrarles ahora, si es que podemos, son las presentaciones. Que hicieron desde ellos hacia el resto de los compañeros en los espacios de la clase, tanto sea en sincrónico y no sincrónico. Y después una estrategia que me divierte mucho, por sobre todas las cosas, y que también nos divierte a los estudiantes, que fue varios roleplay, 2 en especial. Porque les permitía tomar conciencia de determinadas cuestiones a partir de las lecturas que llevaban hasta ese momento, y reformular su propio rol, dejar de ser solamente el estudiante de la materia, y transformarse en otra cosa. Algunos se transformaban en ministros de educación, para delimitar el contenido o el campo de conocimiento sobre el que estábamos discutiendo. Era muy interesante. Y en general, esto, además de desestructurar cosas, permite generar nuevas miradas sobre algo que naturalmente ven desde el espacio del estudiante en sí. ¿Cómo evaluábamos los procesos? Bueno, por un lado, estas mismas cuestiones que planteábamos recién como estrategias, las pensábamos en clave de evaluación, ¿no? O sea, las guías de lectura, cómo hacíamos el seguimiento del proceso individual en este caso. Cada uno de estos espacios tiene que ver con el seguimiento individual, y en el último también podíamos ver las cuestiones más colaborativas. Pero ver una guía de lectura elaborada por cada uno de ellos nos da a nosotros como docentes la posibilidad de observar qué tipo de procesamiento hace de la información y cómo lo transforma en un documento escrito o discursivamente hablando, para poder permitirse explicar cosas. Entonces, cuando uno va captando el modelo con el de trabajo, la forma de interacción, la forma de construcción del discurso de un estudiante a partir de sus guías de lecturas, y de los dos que siguen, ¿no? Digo, la participación de los foros, cómo escriben un foro, nos va dando una idea de cómo se está apropiando, ¿no?, de los conocimientos que están siendo impartidos. Es decir, si uno sigue anclado con un modelo del sentido común, sin una ruptura que debería haberse generado a partir de las lecturas, y sí respondió a las lecturas las respondió, a las guías, perdón, de lectura, las respondió de una manera copy and paste, es muy factible que no pueda participar en un foro porque no elaboró un pensamiento propio acerca de ese contenido en particular. Entonces, las guías de lecturas apoyaban en el modo de respuesta, ¿no? O sea, tiene que leer el material, efectivamente hay un control de lectura, y entiende lo que la pregunta dice respondiendo de una determinada manera. Pero si eso no se puede retomar a partir de la propia voz, de la propia mirada, es muy difícil que pueda participar en un foro de la manera correcta o esperable. Por ende, ahí tenemos modelos para ir, digamos, encauzando la dimensión de cómo se está apropiando del conocimiento. Después, también medimos las formas de participación en los sincrónicos, es decir, estas cuestiones que yo les planteaba al principio, de reconocer las voces, traer el discurso, pensarlo de otra manera, organizarse en las formas de expresión, etcétera, etcétera, también es una forma de mensurar cómo son los grados de participación y de apropiación del conocimiento del estudiante de manera individual, y el respeto de esta interacción de manera grupal. Otra cosa que uno evalúa, y que se puede, digamos, concretamente evaluar, y que evaluamos, fueron los tipos de consultas. Es decir, si hay una consulta específica acerca de, profe, yo no entendí este trayecto del texto, porque yo venía entendiendo hasta acá
tal cosa, pero acá me quedó una nube. Entonces ahí podemos refrendar los otros modelos, otros procesos anteriores, es decir, efectivamente está leyendo, está entendiendo, y si no entiende algo, hace el modo de consulta a partir de la vinculación esta que veníamos hablando desde la primera de las filminas, nos va a generar la posibilidad de responder de manera individual y de manera grupal luego, depende del volumen del reclamo, de la solicitud acerca de los contenidos que no estarían entendiendo, para poder socializarlo de una manera más respondiéndose cada uno de ellos y desde qué punto, desde qué modo están haciendo estas colaboraciones, si son efectivamente relacionadas con la temática, si se queda colgado y no responde, si no entendió de qué se estaba tratando el proceso, etcétera, etcétera, uno lo puede observar en esa herramienta en particular. Los niveles y modos de interacción. Bueno, estas ya tenían como medidas específicas, así bien concretas, ¿no? La idea de cómo participar en los foros tenía que ver con cómo interactuaban entre ellos el contenido y entre ellos y el docente, y el foro es el contexto donde estamos efectivamente generando esa interacción. Entonces, varias de las cuestiones tienen que ver efectivamente con herramientas propias, personales, o sea, de la subjetividad de las personas que estaban involucradas en este proceso, y que tenía que ver con la claridad de la exposición en cada uno de los espacios que estuvieran, digamos, signados por determinado encasillamiento de temáticas, por ejemplo, ¿no? O sea, estos que estaban más dirigidos, la claridad de las respuestas, las formas de responder, la organización de cada una de ellas, el respeto por las otras opiniones, es decir, cómo puedo debatir y discutir dentro de estos lugares, los códigos lingüísticos empleados, es decir, que fueran correctos y acotados al espacio en el que estábamos trabajando, que es un espacio universitario, es un aula universitaria en particular, y sustentados con la teoría, es decir, no cualquier cosa, no cualquier discurso, no discursos de otras materias, que a veces suele suceder que uno dice, yo con tal profesor hice esto y está parecido a lo que esta profesora está planteando, así que lo voy a traer de allá, y entonces, digamos, que tuviera que ver efectivamente con lo que se estaba realizando en el espacio del aula. Y después, estos dos últimos que van aparte del modo de participación, es la apropiación de los diferentes espacios del aula virtual, el caso de los foros libres, que son diferentes de este que estaba planteando recién, cómo se van apropiando, cómo van consultándose entre ellos, cómo van respondiéndose entre ellos, y pasa algo similar en el caso de las wiki, ¿no? Es decir, como la wiki es abierta y puedo ver lo que está preguntando mi compañero o opinando mi compañero, puedo modificar esto a partir de mis propios discursos o ponerlo en discusión o apoyar esta idea que estaban generando. Y en este caso, y también en el caso del trabajo en grupos, las formas de acompañamiento de los pares, ¿no? Esto de pensar que digamos, un modo muy claro de ver las cosas es que muchas veces las explicaciones realizadas por los pares son mucho más fácilmente entendibles que las que realizan los docentes, por más que los docentes hagamos el mayor esfuerzo posible para poder clarificar los temas, ¿no? Y muchas veces ellos mismos se apropian de ese conocimiento, lo tienen revisto por otro espacio, se lo han encarnado de una manera diferente y realizan digamos, el acompañamiento de otros pares en virtud de lo que entienden que debería poder ser explicado a partir de esos espacios. Estas cuestiones se pueden observar dentro del espacio virtual y hasta les diría que se pueden observar más que en los espacios presenciales, porque el registro queda, está ahí. Cuesta mucho trabajo que empiecen a romper este modelo de no me animo a escribir y demás, pero una vez que se dan cuenta de que ese es su espacio, como si fuera el aula presencial, en el que levantamos la mano y hablamos, y tapamos voces a veces también, se dan cuenta de que es un espacio que es efectivamente propio. Y una vez que logramos que el espacio del aula virtual sea efectivamente propio del estudiante, tenemos más del 50% de la cursada ganada. Eh, yo acá les quería mostrar, pero no sé si vamos a poder salir por cuestiones técnicas, dos de las producciones que fueron haciendo, que estas fueron cuestiones que se evaluaron en clave de producto. No sé si puedo, denme un segundito. Bien,
vamos a intentar entrar en dos lugares, un site de Google y YouTube, aunque sea 2 segunditos. Esta es una presentación de un tema que hicieron estudiantes de la licenciatura en educación para esta asignatura. ¿No lo están viendo? Dame un segundo. A ver. Bien. Ahí vamos de nuevo, vamos a lograrlo. Denme un segundo. No vamos a poner el video completo, pero vamos a poner una parte del video que me gusta que observen, que fue la presentación de un grupo de autores que tenían que hacer ellos, y cada uno de ellos elegía el modo de la presentación que iban a realizar. Vamos a presentarles una parte del contenido del libro Espacios de Identidad, una de las obras de Tomás Tadeu da Silva y las nuevas versiones sobre el currículum. Profundizaremos en el capítulo La pedagogía del oprimido frente a la pedagogía de los contenidos, que es el capítulo que desarrolla las propuestas del filósofo Paulo Freire y sus innovaciones frente al currículum. Tomás Tadeu da Silva se centra en dos de las obras de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. La educación como práctica de la libertad está muy ligado al pensamiento de la llamada ideología del desarrollo que caracterizaba el pensamiento de izquierda de la época, cuya palabra clave es el desarrollo. No desarrolla muchos elementos pedagógicos. La mitad del libro se dedica a la formación social brasileña, cuyo análisis es histórico y sociológico. Pedagogía del oprimido difiere en aspectos fundamentales de las otras teorizaciones que constituirían las bases de una teoría educativa crítica de los autores que lo precedieron. A diferencia de ellas, su análisis tiene un foco filosófico y no tanto sociológico o enfocado en la economía política. Plantea que la dominación no es producto del reflejo de las relaciones económicas, sino de la propia dinámica del proceso de dominación. Bueno, vamos a cortar en este momento, pero quiero mostrarles las caras de las autoras, si es que llega la activación. Ellas plantearon todo este recorrido a partir de determinadas miradas sobre el texto en particular, y a partir de eso cerraron, digamos, su presentación. Vamos a dejar de compartir este pedazo de con los profesores de los Ateneos, con los profesores del instituto. Dejamos de... Bien, esa fue una de las presentaciones que tuvieron. Dentro de este video, de esta plantilla, ustedes están teniendo además otra evaluación que se hizo que me parece extremadamente interesante, y que utilizó un recurso, digamos, ambos grupos utilizaron recursos diferentes fuera del espacio del campus, pero que permite ver determinadas cuestiones que querían mostrar. Por ejemplo, en el caso de las estudiantes de la licenciatura, vieron este microvideo que les pasé recién,
que tiene 10 minutos, 11 minutos, ellas lo elaboraron a su manera a partir de determinadas perspectivas, hicieron el recorrido de búsqueda de contenidos, de fotos, de materiales, etcétera, etcétera, y a partir de eso construyeron esta herramienta para ser mostrada dentro del espacio del aula a sus compañeros y al docente, obviamente. Me gustaría ahora mostrarles otro nuevo espacio. Disculpen que tengamos que entrar y salir, pero me gustaría que pudieran ver efectivamente este portfolio, que lo realizaron una docente de otra de las carreras. A ver si nos permite entrar directamente. ¿Se ve? Bien, les quería mostrar entonces ahora este portfolio que fue realizado por otra docente, estudiante de una de las asignaturas, que configuró todo su portafolio, como les comentaba recién, a partir de determinadas variables que eran seleccionadas por ella misma y no por mí, digamos, ¿no? O sea que el portafolio fue hecho en un site de Google externo al espacio institucional. Nos costó bastante trabajo en un momento poder visualizarlo, hasta que tuvimos que hacer con un link particular que nos enviara Daniela para poder observarlo, pero ella realizó este documento que, como ustedes van a ver, tiene diferentes fases. Esta sería la presentación. Dentro de la presentación ella nos va comentando qué es lo que hizo, por qué lo hizo, configurándolo con determinadas herramientas, dentro del mismo formato de clase, es decir, no es que se corrió, esto es una evaluación intermedia, quiero que entiendan que ambas dos fueron momentos intermedios dentro de la formación, no son trabajos finales, sino que fueron trabajos intermedios dentro de la cursada, ¿no? Entonces, en el caso de ella, utilizó determinados recursos fotográficos porque le gusta mucho la fotografía, y fue configurando este portfolio con diferentes elementos para poder mostrar qué era lo que le parecía importante para trabajar dentro del espacio de evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales, ¿no? Entonces, lo que ella fue armando fue, a partir de sus propias presentaciones, cada cosa que ustedes van a ver acá son presentaciones propias o rastreos de la información que le pareció más pertinente, por ejemplo, el rastreo de Santos Guerra, que era uno de los autores que estábamos trabajando, pensar el examen desde la lógica de Foucault, y fue configurando a partir de lo que ven aquí en texto fueron sus presentaciones, sus discusiones, sus comentarios con los compañeros, sus aportes al resto de los compañeros, y a partir de esto, este fue su presentación de portfolio. Como verán, la desagregó de determinada manera, hizo una carpeta específica seleccionó determinada información que le parecía pertinente, reflexionó sobre las cuestiones que le parecían recomendables para poder pensar la cosa. Por ejemplo, acá retoma algo que pasó dentro de la cursada, por eso yo decía de que uno puede ver cómo van comprometiéndose con los espacios institucionales. Estábamos hablando de una temática, estábamos trabajando con el texto de Santos Guerra, y uno de los compañeros buscó un video que había sido hecho hacía muy poco tiempo, y lo trajo al aula para que otros lo pudieran compartir. Y ella, a su vez, retoma esta cuestión para ver de qué manera uno puede generar estos espacios diferenciados. Vuelvo a esta idea de que son los registros del propio estudiante los que valen en este espacio y generan respuestas diferentes ¿no? Valora sobre determinadas cuestiones, cómo hacerlo, cómo pensarlo, cómo actuar, y además coloca la bibliografía utilizada al respecto. Es decir, vuelvo a dejar de compartir pantalla. Les decía entonces que, vamos a compartir el cierre del Power.
que las personas pueden, digamos, se apropian de ese espacio generando documentos diferentes, donde pueda haber registros diferenciados acerca de qué aprendieron y de qué se apropiaron. ¿Qué componentes se evaluaban en todas estas cuestiones? Bueno, que estuvieran anclados a teorías, que tuvieran una mirada crítica, que estuvieran fundamentados, pero que además tuvieran una mirada propia sobre esa producción, es decir, que no fueran solamente un registro de las voces de otros para poder decir algo. Con las producciones finales fue, digamos, fue más interesante, hemos hecho 2 modelos diferentes para las diferentes asignaturas. Por un lado, hicimos proyectos específicos con temáticas semidirigidas. En el caso del video que ustedes vieron al principio, hicimos un trabajo de diseño curricular atravesados por el reconocimiento de la temática indígena, es decir, cómo configurar la presencia de los indígenas dentro de los espacios de formación y las voces, pensando siempre en este reconocimiento de voces. Lo que hicimos para esto fue traer voces de miembros de las comunidades originarias que dijeran cómo se ven ellos reflejados en el sistema educativo, en los libros, en las discusiones sobre sus conocimientos, etcétera, etcétera, y rastrear un anclaje fundamental que era con la Ley de Educación, donde está considerada la educación intercultural a partir del reconocimiento de las poblaciones originarias, ¿no? A partir de eso ellos tenían que hacer un diseño curricular que no fuera efemérides, porque todo el mundo enseguida primero optó por pensar la efeméride, sino que rompiera esa estructura tan tradicional de pensar lo curricular e incorporara esta idea de la interculturalidad fuertemente dentro del diseño que fueran a hacer. Las producciones fueron desde el diseño de una biblioteca digital sobre temáticas indígenas hasta, no sé, o sea, cambiar toda la estructura de formación en jardín, hacer una recuperación de los saberes originarios, etcétera, etcétera. Muchísima diversidad en las propuestas, con un alto compromiso de la indagación, sobre todo en cada uno de estos espacios. En el segundo modelo, digamos, este modelo fue para la materia de teorías del currículum, y en el segundo modelo se trabajó con proyectos de temáticas abiertas con un acompañamiento por parte del docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evaluación, para sistemas de evaluación, trabajaron con algo que digamos, el juego estaba abierto a que ellos pudieran pensar el tema que les pareciera importante para poder generar instrumentos de evaluación sistémicos, ¿no? A nivel del sistema nacional. Eh, ¿Qué es interesante de esto? Que, bueno, muchos se volcaron a ver cómo podían demostrar si había servido o no el proceso de continuidad pedagógica. Entonces trabajaron en diferentes niveles, es decir, buscaron desde sus propias perspectivas cómo configurar un objeto que les estaba haciendo ruido, que generaba determinadas tensiones, que era ver si efectivamente se estaba realizando esta continuidad pedagógica, si no era un discurso, si se estaba realizando, si había posibilidades de accesibilidad, si no, con diferentes actores. Hubo investigaciones que hicieron el diseño de encuestas para pensar qué pasaba con los hijos de los docentes que no podían ser atendidos por sus padres, aunque estuvieran al cuidado de ellos, ya que sus padres estaban cumpliendo una tarea pedagógica en la escuela. O otros que midieron específicamente qué pasaba con los estudiantes de educación especial, que si no tenían una persona atenta en su rango de cuidado que pudiera permitirles esta habilitación, quedaban fuera del sistema. Todas estas cuestiones las fueron trabajando a medida de, digamos, las fuimos trabajando con instrumental teórico, pero a partir de proyectos de interés propio del estudiantado. Y efectivamente el compromiso con esos diseños fue muy, muy, muy interesante como para captar las cuestiones que hasta ellos mismos podían revisar y ver. Todo esto, todas estas evaluaciones finales, además, para complicárselas más, todos los días me decían, basta, no pongas más cosas, tenían que ser comentadas por, digamos, estas evaluaciones finales se presentaban en un sincrónico al resto de los compañeros, y los compañeros tenían que comentar cuáles de los proyectos les había parecido más interesante y por qué. De ese modo, además pensábamos esta articulación de colaboración hasta en el último momento, en el que pudieran observarse como actores que iban a después van a tener determinados roles en el espacio profesional. A modo de cierre, esta es la última diapositiva, así ya no me tienen que escuchar más. Vuelvan a entrar ahí donde les comenté al principio en menti.com, pero coloquen este otro código.
este otro código nos va a dar otras respuestas, nos va a dar otra pregunta y otras respuestas que nos gustaría después retomarlo y brindárselo a la red para que ustedes pudieran tener otras consideraciones, otros seminarios u otras ideas dando vuelta. Así que por ahora, hasta aquí llegamos con la presentación. Esperamos 2 segunditos más para que tomen el número del código y comenten como gusten. Cerramos entonces este espacio. Estamos. Buenísimo. Bueno, bárbaro, Nora, qué interesante, me encantó. Estaba ahí tomando nota un poco para poder compartir las preguntas de la gente que fueron haciendo en el chat, pero la verdad, bueno, estaba como un espectador más, súper atenta. Me parece que lo rico, lo sumamente rico y lo que necesitamos de las presentaciones también son los marcos teóricos, claramente, que vos partís de un marco teórico, pero la experiencia de campo es sumamente importante y la gente siempre está pidiendo eso, o sea, experiencias, ¿sí? Experiencias en este escenario, ¿no? Transitadas. Yo anoté una serie de palabras que me resonaron respecto a tu presentación. Bueno, la primera es, ¿qué quiero evaluar? Preguntarme qué quiero evaluar en todo este proceso, ¿no? Respecto a las preguntas que después te voy a comentar que hicieron. Bueno, vos hablaste mucho de los vínculos, de la construcción conjunta, de las experiencias, de la mirada del estudiante, ¿sí? Del estudiantado, de la apropiación de los recursos del campus a través de las estrategias, de proceso, producto, y de algo que me pareció genial, que es la autoevaluación. O sea, todo me pareció genial, pero que tener en cuenta todas estas aristas, nada, me pareció súper importante. Y puntualmente respecto a las preguntas, hice un poco una síntesis porque vos contestaste en tu presentación bastante de lo que fueron preguntando, pero había dos que eran como un contrapunto. Por un lado, alguien preguntaba sobre las mejores estrategias que vos podrías mencionar respecto a la evaluación, y otra persona hablaba sobre aquellas estrategias de evaluación que no te hayan dado un buen resultado. O sea, esos dos contrapuntos. Esa es una pregunta que me parece que está interesante, ¿no? El mix. Y después tenías preguntas, bueno, sobre algunas recomendaciones sobre actividades sencillas. Había una profesora de matemática, no específicamente de matemática, pero hablaba, hay algunas actividades sencillas que se puedan recomendar como para poner en práctica. Si bien vos hablaste de un montón, quizá alguna en particular. Bueno, preguntaron sobre el cuestionario, que vos te explayaste bastante, pero lo planteaban desde el cuestionario como un mecanismo discutible. A ver, ¿cómo lo podrías caracterizar para que el cuestionario sea reutilizado? Sería de alguna forma la pregunta, como un mecanismo factible digamos, de resultados positivos en el proceso de evaluación. Y la última que quedó ahí, y yo sé que esta es bonus track para vos, porque vos en temas de educación primaria sos una genia, fue una docente, no, pero sí lo sos, una docente justo preguntó, a ver, ¿alguna estrategia de evaluación para educación primaria? Sí. Bueno, ahí. Todo junto, todo junto. Te dejo a vos. Un montón. Obvio. Estoy tratando de buscar, a ver si la encontré o no la encontré, la nube. Sí. No, esta no es. Estaba tratando de hacer la nube. Vamos a empezar, no sé por dónde empezar, digamos. Por un lado, exacto, pero por un lado es interesante plantear, vamos a plantear lo de, digamos, lo del cuestionario. A ver si es este. Estoy perdiendo el espacio. Acá está, ahí la encontré la nube para mostrárselas después. Ah, sí, la gente estaba participando súper activa, decía, ya completé. Sí, es que es necesario también esto, ¿no? No solamente, nosotros estamos acostumbrados a poder comentar cosas, ¿no? Estamos todo el tiempo comentando cosas, pero, y respondemos a los que nos preguntan, pero hay montones que no preguntan y que les da no sé qué meterse a preguntar algo, o no quieren quedar, voy a utilizar una palabra muy académica, que es escrachados en el espacio del chat, que además queda grabado.
Entonces pasa esto, ¿no? Esto que planteábamos hace un rato, para los alumnos vale para cualquiera de nosotros en un espacio de articulación. Entonces, cuesta esto. Y a mí me parece que esto es interesante porque nos va a marcar qué es lo que la gente espera de una evaluación, ¿no? O sea, ¿qué esperamos como docentes de una evaluación? Si es un simple control de los saberes del estudiantado, y ahí entiendo la pregunta, estoy segura que la persona que preguntó sobre el cuestionario opina que no es bueno por alguna de estas ideas, porque, digamos, el cuestionario nos resulta útil. Hay universidades que han evaluado porciones muy importantes de su población a partir del cuestionario. Es una de las herramientas más sencillas, multiple choice, si sabes armarlo más o menos bien, podés estructurar respuestas muy rápidamente, y de esa manera, lo que les decía también mientras lo estaba explicando, es consigo respuestas más o menos uniformes rápidamente, y me permite ver dónde estoy parado. No está mal usar el cuestionario, me parece que no es lo único que podemos usar, me parece que es una parte más de un modelo de evaluación. Es más, yo lo uso en sistemas, porque es lo mismo que uso además en el presencial. Digamos, lo traje por eso, y los pibes me odiaron, como me odian en el presencial. La materia en el presencial tiene una instancia de evaluación, discúlpenme, pero yo soy bastante loca, es el criterio formal. Trato de ser todo el tiempo innovativa dentro de los procesos de evaluación, primero porque me aburro, y si me aburro yo significa que los demás también están aburridos. Entonces pienso estrategias específicas. Entonces mi examen presencial tiene una serie en 2 horas, tienen que hacer una serie de preguntas multiple choice, salen, una vez que entregan eso, salen, y el que sale tiene una pregunta para organizar, para responder, que es una pregunta abierta. El segundo que sale tiene que ir a hacer grupo con ese. No importa si es amigo, si no es amigo, si es enemigo, si piensan diferentes, no me importa. El segundo que sale va a hacer grupo con ese. Y el tercero también. Y del cuarto tiene que empezar con otra pregunta. Y la hacen afuera con material disponible, no me importa, porque las preguntas son suficientemente abiertas como para que tengan que pensar otra cosa. Por un lado los evalúo como si fuera un multiple choice, que generalmente les va mal, y eso es lo más interesante de todo, y a mí me gusta que pongan eso en juego, que les vaya mal. Se enojan cuando se los digo, pero está piola que les vaya mal, porque así entienden de qué se trata la cosa desde el otro lado. Esto es calificable, sí, pero no es calificable que va a cortar todas las posibilidades de desarrollo dentro del aula, sino que es parte del proceso, que vean cómo un instrumento puede fallar, digamos, qué condiciones tiene ese instrumento que puede permitir o no la habilitación de contenidos, de apropiación de esos contenidos. Entonces, el cuestionario sirve, no es que no sirva. Nos sirve, vuelvo, en este doble juego, ¿no? En el doble juego del docente, de los tiempos, de las temporalidades, etcétera, etcétera. Pero no es el único modo de medir. Me parece que ya a esta altura de partido, si bien en muchos lugares se mide solamente por multiple choice, que yo pensar en las medicinas en Estados Unidos, se miden con 200 preguntas de multiple choice, ¿no? Y con eso te habilitan un título médico. Pero me parece que para muchas otras áreas no es suficiente, no alcanza. Puede ser parte de un proceso, pero no necesariamente el único. Es recomendable que no sea el único. Con respecto a lo que preguntaban recién, después marcame si me estoy olvidando de algo para poder expresar, ¿no? Con respecto a primaria tiene varias cosas en común. Por lo que estuve analizando y viendo, tanto de aquel momento como después, en virtud de estudiantes que son directivos o que son docentes en ese nivel, tienen un problema bastante serio de desarticulación en muchas instituciones. Entonces, aún teniendo los recursos tecnológicos, no tienen al personal capacitado que pueda brindar estrategias didácticas diferentes. En otros tenés todo el equipo que está pensando en el traslado directo del campus presencial, del espacio presencial del alumnado al espacio virtual, y que puede ser que tengan apropiación de conocimiento sobre eso, pero que no es el tema central. Aparentemente la intencionalidad está en cambiar el eje de un espacio al otro. ¿Qué cosas vi que se hicieron interesantes? Primero, algunas que no dependían de la tecnología digital, digamos, ¿no? Muchas de las que estuvieron expresadas por medio de los cuadernillos y demás, permitieron a los estudiantes, a los niños, principalmente a los de primer ciclo, poder responder cosas a partir de elementos que conocen, ¿no? Es decir, tengo el libro de clases y sobre ese libro de clases sé qué hago, y el cuadernillo o el registro me permite a mí, el registro del estudiante, ¿no?
me permite a mí observar que son cosas similares, entonces algo de vinculación debe tener. Algunas de esas cosas fueron interesantes. Vi una experiencia que era todo virtual, con una página, que no me acuerdo si es sueca o finlandesa, ya que siempre queremos hablar de esos lugares, que permitían ejemplificaciones en matemática. Entonces los chicos tenían determinadas actividades de su currícula tradicional, ¿no? De lo que hacen en sus clases con sus docentes, y respondían estos módulos, estos modelos, que estaban en una página, estaban en español, pero en una página de algunos de estos dos dominios. Y a partir de eso los chicos veían dónde estaba el error, porque entraban, respondían, si estaba errónea, entonces podían volver a probar. Y eso era solamente en el campo matemático, ¿no? Lo vi para segundo grado, segundo año. Y eso fue, digamos, fue generando buena respuesta, porque entonces los chicos sabían que nadie los penalizaba por cometer un error, y podían entrar y salir las veces que fuera necesario, y además el padre que pudiera observar ese proceso, la madre que pudiera, o el agente de cuidado, como solemos decir, que viera ese proceso, podía observar cuántas veces había errado en el medio y, digamos, recurrir al docente para decir, mire, sí está bien, pasó esto, pero tantas veces, lo probó 15 veces, aunque los resultados eran 3, siguió encaprichado en que eran los 2 primeros y no el tercero, ponele, que puede pasar a esa edad, y de esa manera darle información al docente para reformular algunas de estas cuestiones en particular, ¿no? Eso me pareció que era bastante interesante. Yo creo que es el campo más difícil para evaluar en este momento. No sé, los 2 niveles, básico y medio, son difíciles. En media, conseguir esta vinculación afectiva acerca del conocimiento, muchas veces sin mediación parental, porque los chicos se manejan de otra manera. Un adolescente no es lo mismo que un niño. Al niño vos le podés decir, mira, sentate acá y mirame la clase, querido, o no, digamos, ¿no? Pero, digamos, ya depende mucho más de la presencia de la autoridad paterna, materna, o de quien esté disponible. Y en cambio con los adolescentes pasa que si no se generó ese vínculo particular entre docente y estudiantado, componentes, es más difícil de mensurar, ¿no? De mensurar, de seguir, de pensar herramientas didácticas que les interesen. Es más complejo en ese sentido. Pensarlo desde lo didáctico es lo más complejo de todo. Pero bueno, hay herramientas. Creo que el eje central está en esta vinculación parental. O sea, tenemos que volver al viejo pacto escuela-familia que hemos leído casi todo lo que hicimos educación, porque ese nexo es necesario en este momento para poder fortalecer las capacidades y las habilidades de los chicos, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa que no sé si se está resolviendo, que no sé si se está mirando, porque lo que sí estuve observando es que hay siempre una respuesta docente-niños. Las irrupciones del espacio parental generalmente son disrupciones, no irrupciones, es decir, terminan generando rupturas o incomodidades. Yo observé clases en las que los padres se enojaban porque el nene no había podido hablar, ponele, ¿no? Entonces es como que hay otras cosas en juego, y me parece que hay que trabajarlo un poco más todavía, más teniendo en cuenta que es muy factible que, si bien en la fase discursiva decimos que vamos a salir a las clases, al territorio en breve, lo más probable es que no lo podamos hacer o sea, que tengamos que después volver a rever esta situación y volver al espacio virtual. Entonces, pensando en esa perspectiva, me parece que hay algo ahí que hay que trabajar firmemente, ya sea en apoyar a los docentes para que puedan llegar a este vínculo con los padres, con el espacio parental, y después el vínculo en sí mismo con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes niños más que nada. Pero me parece que posibilidades hay, aunque hay que seguir indagando a ver cómo se puede llegar a lograr un planteo mejor o de mejor calidad. Sí, me parece bárbaro la respuesta, porque no dejas afuera a nadie. O sea, por un lado el pensar, el capacitarse al docente, pero por el otro lado, sobre todo en los niños, el tema del compromiso de los adultos. Que los adultos también, digamos, están haciendo un ejercicio diferente, porque muchos están trabajando y también atendiendo a sus hijos, y bueno, nada, esto trae un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, somos los padres y nos toca estar ahí acompañándolos y motivándolos, porque los niños también están pasando por una experiencia en la que tienen que reaprender, ¿sí?
Así Por que eso bueno, te nada, decía está recién, Denise, me buenísimo. pareció importante cuando cuando mis estudiantes de sistemas eligieron ese campo de trabajo, que Sí, eligieron qué pasaba con los hijos de los padres docentes, indagar qué pasa con sí, eso. vos lo dijiste justo. Pero me pareció, o sea, porque a ellos les preocupaba ese tema. Es decir, a mí capaz que no se me hubiera ocurrido, porque ya mis hijos están grandes. Entonces, no se me hubiera ocurrido decirles, bueno, piensen en el contexto de pandemia, qué sucede con los niños, con los niños en edad escolar que tienen padres docentes. A ellos que estaban dentro de esa situación, les pareció necesario que alguien indagara y recuperara esas voces. E hicieron un trabajo fino de búsqueda de datos, de configuración de la encuesta, de cómo hacerla llegar a sus compañeros. La aprobaron, hicieron un plan piloto. O sea, yo estaba más que embobada, obviamente, porque me Sí, parece que obviamente. el logro es muchísimo mayor de lo que a mí me pareció que había brindado yo. Es decir, la ida y vuelta era diferente, ¿no? Pero me pareció reinteresante ver cómo a partir de esa recuperación de voces uno puede observar otras cosas. No sé si podemos compartir la imagen para ver cuál es la... Ahí está. Gracias. Bueno, quería mostrarles esto porque para mí sí es importante. Votaron 71 personas en total en este código, en el otro no sé cuántos habrán votado. Y para que vean qué es lo que digamos, les hace más ruido. Acá hay un par que son más o menos similares a la que es más, que tiene mayor presencia, que es la de aprendizaje. Entonces, para ustedes la evaluación tiene que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con medir, tiene que ver con conocer, dice que es un instrumento, pero varias veces se repite la noción de aprendizaje. Entonces, si nosotros podemos pensar que la evaluación está vinculada de manera directa con el aprendizaje, tenemos un paso adelante frente a cualquier dimensión que queramos pensar o presentar. Eh, Tal ahí, cual. dejo, ahí dejo de compartir la pantalla y volvemos a nosotros. Tal cual, Nora. Y no sé, bueno, como algo, una cosa que me quedó ahí, alguien preguntaba esto de, porque siempre, o sea, vos hablaste un montón de estrategias, pero pensaban, a ver, sobre estas estrategias que vos mencionaste, las mejores y alguna que no te haya dado resultado, que podrías vos recomendar, miren, probé esto y en verdad... Bueno, yo lo que lo dije así muy al pasar como estrategia didáctica y no como estrategia evaluativa, que fue la de la generación de, o sea, me hice el trabajo de estar 12 horas frente a la compu puliendo los PowerPoint, puliendo las definiciones para que quedara claro y digamos, agradecieron eso, no es que el estudiantado no agradeció eso, pero el primer reclamo, o sea, hubo varios reclamos muy interesantes. Hay una que es una conocida de nosotras dos, tuya también, Denise, que me dice, lo bueno de tenerte en video es que te paro, te callo la boca y vuelvo atrás y vuelvo a fijar el contenido. Que para ella es importante eso, ¿no? Pero entonces, una de las cosas que se reclamaron fue esto de dejar de estar en un espacio envasado, porque su impronta, la impronta del estudiante presencial virtualizado era que quería ver a un alguien enfrente, que quería ver a quién poder consultar, que quería ver con quién poder interactuar. Esa fue una de las cosas que a mí más me choqueó, digamos, porque yo me tomé el trabajo con mucha conciencia, digamos, bien comprometida, armaba maquetas, esto, aquello y lo otro, hice montones de cosas, tengo ahí llena el disco de la computadora de PowerPoint diversos que fui mezclando con fotos, imágenes, y me decía, y no, profe, prefiero escucharla. Entonces, bueno, está bien, es entendible, prefiero escucharla así, in situ, y Sí, poder interrumpirla y preguntarle. Esa fue una cuestión sincrónicamente. interesante, esa fue una cuestión interesante porque ya te digo, yo había hecho un trabajo de elaboración importante para sincrónico. Con respecto a las estrategias, bueno, el de evaluación, el cuestionario fue muy divertido, digamos. Yo sabía que no iba a resultar, tenía la seguridad de que no iba a resultar, de que se iban a angustiar mucho, pero por ejemplo, costó mucho
que se tranquilizaran, o sea, el chat en las 2 horas anteriores el chat de WhatsApp, en las 2 horas anteriores a la apertura del cuestionario fueron terribles, tenían un nivel de ansiedad y de angustia porque iban a ser evaluados de manera inmediata y que podía ser que les fuera mal, entonces les había generado un nivel de angustia muy fuerte que tuvimos que bajar, o sea, bromeando, diciendo no sé lo que es, que en total se desaprueban todos, qué problema hay, nadie les va a decir nada, todo el mundo, nadie va a saber que desaprobaron, el cuatrimestre que viene Claro. nos vemos de nuevo, cosas así, que aflojaban la tensión porque les generaba una angustia muy, muy importante. A pesar de que habíamos dicho que esa era solamente una fase de 3 que iba a tener el modelo de evaluación, ¿no? de esa instancia en particular. Pero bueno, son sucesos que van haciéndose dentro de este espacio de esa manera. Así que bueno, se podría decir que sí, que no. Digamos que, vuelvo, en estrategia didáctica me parece que eso fue una cuestión que no resultó como lo esperaba o como lo había planeado o pensado. Hubo que hacer cambios de reglas de juego, no significa que después no se hicieron PowerPoint, se hicieron PowerPoint hablados, cambié discursos, grabé, Claro. utilicé la cantidad de recursos que utilicé el cuatrimestre pasado, pero probé todo lo que encontré para poder generar esta cuestión vincular que para mí es el eje central de cualquier cosa. Pero Y Nora, ¿no notás que quizás son los alumnos que ya provienen de presencial los que tienen esa necesidad? Como sí, que sí, los que vienen de virtual ya saben que su no, cursada va a ser virtual y tienen ese ejercicio, pero el que venía de presencial sí, que además reclama la presencialidad aunque sea por la máquina. exactamente, que además están, en muchos casos, como lo dije en la presentación, negados a, o sea, que consideran Claro, que no es factible que se produzca un proceso de aprendizaje mediado por tecnología. Entonces, claro. es una discusión fuerte y es muy interesante para llevar a cabo, porque muchos de ellos son los mismos que dicen que vos por medio de la televisión enseñás o acomodás la mente de las personas, pero que no pueden Mira, aprender mediante una computadora, ¿no? Entonces, es interesante ver esa perspectiva. sí, Sí, claramente son los que vienen del campus presencial que reclaman a una persona, digamos, reclaman la tal cual. vinculación con la persona. Y creo que ahí está la cuestión, digamos, que por eso insisto tanto en que me parece que ese es el eje sobre el que tenemos que seguir trabajando, más que sobre técnicas o metodologías, sobre cómo generar este vínculo de cercanía con el estudiantado a partir de la mediación tecnológica. Bueno, creo, Nora, que están ampliamente respondidas las preguntas. Y no se quejarán Así que, en la última de las filminas que le puse para que puedan opinar también ahí. bueno, vamos un poco cerrando. Por lo que hemos visto, tenemos participantes de todos lados. Hay gente de Posadas, de Oberá, de Apóstoles, de Santa Rita Lo Apose, perdón, de Salta, de Catamarca, de Mendoza, de Buenos Aires y bueno, de muchos lugares más. O sea, fue una convocatoria totalmente diversa. Así que bueno, les agradecemos a todos por participar. Bueno, también vamos a agradecer a las diferentes instituciones que forman esta red solidaria, ¿sí? Voy a mencionar, bueno, yo pertenezco a la Universidad de Quilmes, como me decían los compañeros, como estoy acostumbrada a que me presenten, no me presenté, mi nombre es Denise Pari, yo soy la coordinadora del programa de la Universidad Virtual de Quilmes. Y bueno, como parte de las instituciones que forman la red, estamos comprometidos en este trabajo que es que fue, digamos, mentado por la Universidad de Misiones. Bueno, entonces, otras de las instituciones a las que agradecemos, el Consejo General de Educación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Misiones, claramente, la Universidad Gastón Dacharí, perdón, si lo dije mal, la Universidad Nacional del Alto Uruguay, entre las universidades que conformamos la red. Así que siempre agradeciendo esta posibilidad de participar de los espacios. Y bueno, Nora, no sé, vos querés despedirte, comentarle algo al público. Bueno, gracias a todos y a todas por haber participado. Varios de los estudiantes de nuestra materia actual están enviándome mensajes con la nube de palabras, entre otras cosas. Pero bueno, gracias y estamos a disposición de quien quiera, digamos, desde
charlar, consultar, hablar, o lo que fuere. Y les pido en serio que respondan el cuestionario final para que la misma red pueda pensar otras estrategias de generación de conocimientos que ustedes estén reclamando. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Red Solidaria de Formación nuevamente, a la universidad por la posibilidad, tanto a la Universidad de Misiones Virtual como a la propia Universidad Nacional de Quilmes, de donde yo soy parte integrante. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo. Que hoy estamos de aniversario en la Universidad de Quilmes, 31 años. Así que bueno, gracias Nora. Hermosa presentación, creo que la gente agradecida y bueno, sos totalmente coherente con lo que presentás en tu propuesta, con esto de la interacción y del tener en cuenta al otro, que bueno, no todas las veces se ven las presentaciones, así que gracias. Es un agradecimiento particular también. Bueno, lo que les quería comentar a todos, que el próximo jueves 1 de octubre a las 5 de la tarde vamos a tener un encuentro nuevamente con la disertante Miriam Benech, y el tema que ella va a abordar referencia al modo en que los sistemas tutoriales pueden aportar al proceso de integración a los estudios superiores y a la construcción del oficio de estudiantes universitarios. Se recorrerán algunos aspectos teóricos que sustentan la práctica y dispositivos puestos en juego por el sistema de tutorías de la Facultad de Ciencias Forestales. Y se plantearán desafíos y acciones desarrolladas por el Centro de Orientación Pedagógica y Tutorías durante el aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, gracias a todos. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita, ¿sí? Eso es todo. Gracias a todos.